Que Dios nos continúe bendiciendo en esta hora. Damos gracias al Señor por estar reunidos una vez más en este lugar. Y en esta oportunidad estaremos compartiendo sobre fe y valentía y estaremos basándonos en el libro de Génesis, capítulo 14, versos 18 al 24. Amén. Así que nos vamos a sumergir en una historia inspiradora de la vida de Abraham, un hombre cuyo viaje de fe y de coraje ha dejado una huella imborrable. Imaginémonos por un momento dejar todo lo que conocemos y aventurarnos hacia algo desconocido, ¿verdad? Hacia un lugar desconocido, guiados únicamente por la promesa de Dios. Ese fue el llamado que recibió Abraham y con una fe inquebrantable respondió sin titubear, sin dudar. Y mientras exploremos la vida de Abraham, veremos cómo su fidelidad no solamente lo llevó a grandes victorias, sino que también nos ofrece lecciones poderosas y prácticas para nuestra vida diaria. Sumerjamos nuestros corazones, abramos nuestros corazones y nuestras mentes para aprender hoy sobre Abraham y transformar nuestra comprensión de lo que significa caminar con Dios. Preparémonos para ser inspirados y desafiados a vivir una fe radical y valiente. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, nos inspire, nos transforme, nos aliente y haga esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En la Biblia encontramos que Abraham es un ejemplo de fe y obediencia. Desde el principio se destaca como un modelo para lo que significa tener una fe genuina y obediente. A lo largo de su vida, Abraham demostró una fe sin vacilar. Incluso en los momentos más difíciles, su confianza en Dios lo llevó a tomar decisiones que cambiarían no solamente su vida, sino también la historia de su pueblo y en última instancia al mundo entero. Dios llamó a Abraham y salió sin saber a dónde iba, confiando plenamente en la dirección de Dios. Cuando Dios le llamó, le pidió que dejara su tierra natal, su familia y todo lo que conocía para ir a un lugar desconocido, que Él le iba a mostrar. Sin saber exactamente a dónde iba, ni qué le deparaba el futuro, Abraham confió en la promesa de Dios y partió. Y ese acto de fe pura y obediencia nos muestra la importancia de confiar en la guía de Dios, incluso cuando no entendemos el plan de Dios para nosotros. La historia de Abraham y su sobrino nos enseña lecciones valiosas sobre la fe, el coraje y la dependencia de Dios. Y a través de Abraham y su sobrino vemos cómo la fe de Abraham lo llevó a actuar con valentía y con compasión. Y ahí vamos a ver cómo se desarrolla esta historia que tiene que ver más con un acontecimiento en la vida de su sobrino y las acciones de fe que Abraham toma. Y el primer punto que estaremos abordando es un hombre de simpatía, y lo encontramos en Génesis 14, versículos 13 y 14. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Abraham se entera de que su sobrino ha sido capturado por los reyes que invadieron Sodoma y Gomorra. Después de la división de las tierras entre Abraham y Lot, él elige habitar en las fértiles tierras cercanas a Sodoma, una ciudad conocida por su corrupción y por su maldad. A pesar del conocimiento que él tenía de la reputación de Sodoma, decidió establecerse ahí, ¿verdad? El sobrino de Abraham, posiblemente atraído por las oportunidades económicas, que es lo que muchas veces mueve a la mayoría de las personas.
Y en el contexto de Génesis 14, una coalición de 4 reyes, liderada por Kedorlaomer, nombre para ponerle a los hijos, ¿no? Rey de Elam, invade y conquista a Sodoma y Gomorra, llevándose cautivo a todos los habitantes, incluyendo al sobrino de Abraham y sus bienes. Amén. Y en lugar de juzgar a su sobrino por la elección de vivir en Sodoma, una ciudad conocida por su corrupción, Abraham se moviliza inmediatamente para rescatarlo. Esto es algo bien importante, ¿verdad?, que debemos tomar en consideración. Al enterarse de la captura de su sobrino, Abraham podría haber reaccionado con desaprobación y crítica hacia su sobrino. He escuchado personas que así reaccionan, ¿verdad? De repente una vez metieron a las barcolinas a alguien y entonces dije yo, ¿quiénes quieren acompañarme a visitar a esta persona? Y un hermano me dijo, ¿y para qué vamos a ir? Me dijo, hay que dejarlo que Dios trate con su vida, porque por algo está ahí. Pues sí, por algo estaba ahí, ¿no? Pero imagínense esa reacción hubiera tenido Abraham, la misma que este hermano, pero Abraham tuvo una reacción diferente. Podría haber dicho, como dijo este hermano, él se lo buscó al elegir vivir en un lugar que ya sabía que era corrupto. O era su propia culpa estar ahí, ¿verdad? Se lo merece. Y este tipo de juicio había sido una reacción natural para cualquier persona, considerando las advertencias previas que se habían tenido sobre Sodoma. Sin embargo, Abraham no muestra ninguna señal de juicio o reproche. ¿Qué es lo que sucede cuando a una persona le pasa algo? Muchas veces las personas comienzan a emitir un juicio. Y posiblemente el juicio que emitan tenga verdad, o esté basado en una verdad. Pero en ese momento no estamos llamados a emitir juicio. ¿Está conmigo? Abraham actuó con rapidez y determinación para salvar a su sobrino. Y esta respuesta muestra el profundo amor y compasión de Abraham por el sobrino, ¿verdad? Destacando su carácter como un hombre de simpatía y empatía, ¿verdad? Simpatía y empatía. Abraham organiza un grupo de 318 siervos entrenados y forma una alianza con algunos vecinos para perseguir a los invasores. Y esta acción no solo muestra su valor, sino que también la disposición de poner en riesgo su propia seguridad por el bienestar de su familia. ¿Cuántos ponen en riesgo su seguridad por el bienestar de su familia? Aquellos que caminan en comunión con Dios no pueden ser indiferentes a los sufrimientos de sus hermanos. La verdadera fe se manifiesta en acción compasiva. Abraham nos enseña que la fe verdadera no se limita a la oración y a la devoción personal, sino que también implica acciones concretas. Amén. Hay personas que pueden pasar orando y leyendo la Biblia, qué bueno, pero también, aparte de eso, hay que tener acciones concretas para ayudar a los necesitados. Su disposición de rescatar a su sobrino sin juzgarlo por sus errores refleja la compasión y el amor de Dios a través de la vida de Abraham. Amén. En nuestra vida es fácil juzgar a los demás por sus malas acciones. Es lo más fácil. Amén. Por sus malas decisiones. Sin embargo, la fe en Dios nos lleva a actuar con misericordia y a brindar ayuda sin reservas, tal como lo hizo Abraham. Y algunos ejemplos que encontramos, por ejemplo, José y sus hermanos en Génesis 45. A pesar de haber sido vendido como esclavo por sus hermanos, José muestra una gran compasión al revelar su identidad y ofrecerles perdón y sustento en Egipto durante la hambruna. Moisés y el pueblo de Israel, después del pecado del becerro de oro, Moisés intercede por el pueblo, pidiendo a Dios que los perdone y ofreciendo su propia vida a cambio de la salvación de los israelitas. Amén. El buen samaritano, en la parábola contada por Jesús el samaritano, muestra compasión hacia el hombre que está herido.
ayudándolo sin considerar las diferencias culturales o religiosas y enseñándonos de esta manera la verdadera compasión. No tiene fronteras. Amén. ¿Cuáles son los ejemplos actuales que podemos encontrar? Una de las mujeres que sobresale en la historia es la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Dedicó su vida a servir a los pobres, a los enfermos, fundó las misioneras de la caridad. Su compasión y amor por los desamparados fueron un reflejo vivo del amor de Dios. Los Médicos Sin Fronteras, una organización internacional que brinda atención médica en zonas de conflicto y desastre, mostrando una compasión inmensa hacia aquellos que están en situaciones desesperadas sin importar su raza, su religión o su nacionalidad. Y el que está a la par, actúa con empatía. Debemos buscar oportunidades diarias para mostrar compasión, ya sea en nuestra familia, en nuestra comunidad o en el trabajo. Hay que interceder por otros. Moisés intercedió por el pueblo de Israel. Tenemos que tomar tiempo para orar y abogar por aquellos que están sufriendo. Tenemos que brindar ayuda, involucrarnos en esas ayudas para aliviar el sufrimiento de los demás, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, que pueden hacer una diferencia, ¿verdad? La próxima semana estaremos llevando ayuda a las personas de la tercera edad y algunos de ustedes ya hicieron algunas donaciones para poder estar ahí y otros pues podrán asistir y participar de esta actividad para llevar ese momento de felicidad a estas personas que lo necesitan. ¿En qué áreas de nuestra vida podemos mostrar más simpatía hacia otros? ¿Cómo podemos movilizarnos para ayudar a alguien que está en necesidad ahora mismo? Demostremos nuestro amor. Sigamos el ejemplo de Abraham y otros héroes de la fe, mostrando compasión a través de acciones concretas. Hagamos la diferencia, comprometámonos a ser agentes de cambio en nuestras comunidades. Busquemos activamente maneras de ayudar a las personas que están en sufrimiento. La historia de Abraham, rescatando a su sobrino, nos enseña que la verdadera fe se manifiesta en acción compasiva y no es suficiente sentir compasión. Amén. Jesús tuvo compasión de los que estaban enfermos. No dice Jesús tuvo lástima o sintió lástima. La compasión de Jesús lo llevó a actuar. Amén. Debemos actuar, tenderle la mano, ofrecer nuestro apoyo a aquellos que están en necesidad. Que la simpatía de Abraham nos inspire a vivir una vida de fe activa y compasiva, reflejando el amor de Dios a través de nuestras acciones diarias. Hace algún tiempo a mí me habían hecho una cirugía, a mi esposa le dieron reposo absoluto, así que ella estaba tirada en una cama y yo en otra cama. Pero alguien de la iglesia, que asistía a la iglesia en ese momento, dijo: yo le voy a enviar a alguien para que les haga todo, para que hiciera la limpieza de la casa, para que cocinara, para que hiciera los mandados, para que hiciera esto y lo otro. Y alguien y otras personas decidieron enviar los víveres, alimentos, todo lo que íbamos a necesitar durante ese tiempo. Dios se ocupó de eso, porque puso en el corazón de otras personas esa acción compulsiva para actuar a favor nuestro. Amén. Y Dios quiere que también nosotros desarrollemos esa acción compasiva para atender al necesitado. El otro aspecto que vemos en este pasaje es un hombre de coraje. Génesis 14, del 14 en adelante. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche, él con sus siervos, y los derrotó y los fue siguiendo hasta Oba, que está a la izquierda de Damasco. Abraham, con este pequeño grupo de 318 siervos entrenados, se enfrenta a 4 reyes poderosos para rescatar a su sobrino Lot.
Y digo pequeño porque me imagino que el ejército que tenían estos reyes era más grande, ¿verdad? Después de enterarse de la captura de su sobrino, no duda en movilizarse para rescatarlo. Y a pesar de la magnitud de la tarea, con solo 318 hombres, organizados y entrenados en su propia casa, marcha contra una coalición de 4 reyes que habían derrotado a varias ciudades y a varios ejércitos. La situación parecía desesperada. Una fuerza pequeña, aparentemente insignificante, enfrentándose a un ejército mucho más grande y experimentado. Sin embargo, Abraham no se deja intimidar por la desventaja numérica ni por la fuerza de sus enemigos. Y esta acción valiente no solo muestra la determinación de Abraham, sino que también su confianza en que Dios le daría la victoria a pesar de la aparente desventaja numérica y de fuerza. Los otros eran un ejército. Los que él llevaba eran siervos. Los había entrenado, pero no era el mismo tipo de entrenamiento que tenían los demás. Y era un número mucho más pequeño. Abraham sabía que la verdadera batalla no dependía de la cantidad de los hombres, ni de la fuerza militar, ni de la capacidad de entrenamiento, sino del poder y la voluntad de Dios. Amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Su confianza en Dios era tal que estaba dispuesto a arriesgar todo para rescatar a su sobrino. Y este acto de valentía y fe refleja la creencia profunda de Abraham en la promesa y en la protección de Dios. ¿Cuántos creen en la protección de Dios? Él actuó con la certeza de que Dios estaba de su lado, y eso le dio el coraje necesario para enfrentar una situación peligrosa. Y el hombre de fe se atreve a intentar grandes cosas, confiando en que Dios puede usar lo débil para vencer lo fuerte. Amén. Amén. Lo débil del mundo para vencer lo fuerte. La fe auténtica no se limita a creer en las promesas de Dios, se manifiesta en acciones valientes y decididas. Abraham nos muestra que la verdadera valentía proviene de una fe profunda en Dios. Y este principio lo podemos aplicar a nuestra vida. Cuando enfrentamos situaciones que parecen insuperables, pero con fe en Dios, podemos actuar con valentía y confianza, sabiendo que Él puede darnos la victoria, independientemente de nuestras limitaciones. ¿Lo cree usted? Y otros ejemplos, encontramos a Nehemías, muestra un gran coraje al pedir permiso al rey Artajerjes para regresar y reconstruir los muros de Jerusalén. A pesar de la oposición y de las amenazas de sus enemigos, Nehemías lidera con valentía y fe, asegurando la reconstrucción del muro y la protección de su pueblo, y lo puede leer en Nehemías capítulo 2 hasta el capítulo 4. Moisés enfrenta el desafío de guiar a los israelitas fuera de Egipto a través del Mar Rojo. Su coraje y su fe en el poder de Dios permitieron la apertura del mar, llevando al pueblo a la libertad y derrotando al ejército egipcio. Éxodo 14. Pablo, en el libro de Hechos 14 y en la carta a los Filipenses 4, en su misión de predicar el evangelio, enfrenta innumerables peligros, incluyendo ser apedreado y dejado por muerto. Su coraje para continuar predicando el mensaje de Cristo, inclusive en medio de la adversidad, es un testimonio de su profunda fe en Dios. Por eso es que Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En la actualidad, bueno, en nuestros tiempos, porque ya no está con nosotros, Martin Luther King en Estados Unidos, un líder del movimiento de los derechos civiles, mostró un coraje extraordinario al enfrentar la injusticia racial a través de la desobediencia civil pacífica, inspirando por su fe en Dios, en la justicia de Dios, y logró. Tengo un sueño, dijo él. Amén. Y el sueño se cumplió. Lo mataron en su último discurso, pero lo que se propuso con fe y valentía en Dios se logró. Amén. Bonhoeffer, que era un pastor y teólogo alemán, se opuso valientemente al régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Su coraje, su valentía para defender la fe y los principios de justicia le costó su propia vida.
pero dejó un legado de valentía y convicción cristiana. Una joven defensora de la educación para las niñas en Pakistán, llamada Malala, sobrevivió a un atentado contra su vida y continúa luchando por los derechos de la educación, demostrando un coraje extraordinario. Amén. Nosotros tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo y podemos hacer grandes cosas. Amén. Una persona de fe se atreve a intentar cosas, confiando en que Dios puede usar lo débil para vencer lo fuerte. La verdadera valentía viene de una fe inquebrantable en Dios. No importa cuán grande sea el desafío, cuánto confiamos en Dios y actuamos con coraje, podemos superar cualquier obstáculo y lograr lo imposible. Amén. ¿En qué área de su vida necesita más valentía, más coraje? ¿Hay desafíos que está evitando por miedo? ¿Quién dijo miedo, verdad? Yo no les he dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, dice el Señor. A veces no hacemos las cosas por miedo. Me da miedo hacer esto, me da miedo hacer lo otro. Podemos confiar en Dios para enfrentar los desafíos con valentía. Diga que está cerca, enfrenta tus miedos. Debemos identificar el área de nuestra vida donde necesitamos coraje o valentía y dar un paso adelante, confiando en que Dios te dará la fuerza necesaria. Amén. Defendamos la justicia como Nehemías, Moisés, como Pablo. Seamos valientes en defender lo que es justo y verdadero, incluso cuando sea difícil o peligroso. Inspirémonos en los valientes, narrados en la palabra de Dios y en testimonio de personas valientes a través de la historia. Dejemos que nos inspiren, nos motiven y nos den fe, valentía y coraje. La vida de Abraham y otros ejemplos de valentía nos enseñan que la verdadera valentía viene de una fe inquebrantable en Dios. Amén. No importa cuán grande sea el desafío, cuando confiamos en Dios y actuamos con fe y valentía, podemos superar cualquier obstáculo y lograr las cosas que para el hombre son imposibles. Que esto nos inspire a actuar en nuestros desafíos y a confiar en el poder de Dios. Otro de los puntos que encontramos en este pasaje es un hombre de poder. Génesis 14, 16 dice: y recobró todos los bienes y también a Lot, su hermano, que es su sobrino, ¿verdad? Y sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. ¿Qué le motivó a Abraham? Preparar 300 personas, más de 300 personas, y salir. Era liberar a su sobrino. Pero no solo liberó a su sobrino, según este pasaje, sino que recobró sus bienes y liberó a las demás personas también. Amén. Amén. Después de enfrentarse a los 4 reyes, recupera todos los bienes y las personas que habían sido capturadas, incluyendo a su sobrino. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino había sido capturado por la coalición de 4 reyes, actúa, se lleva 318 siervos, organiza una operación de rescate. Y a pesar de ser superado en número y enfrentar las fuerzas mucho más poderosas, logra una victoria completa. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando alguien confía en Dios, en el poder de Dios, y se avienta en fe, con valentía, puede lograr grandes cosas. Recupera todos los bienes que habían sido saqueados. Libera a todas las personas que habían sido capturadas. Esa victoria no fue simplemente militar, sino un testimonio de que el poder proviene de una vida que está dedicada y separada para Dios. La victoria de Abraham no se debe únicamente a sus habilidades tácticas o a la valentía de sus hombres. Amén. Sino a una profunda relación con el Señor. Abraham confía en que Dios le dará la victoria y actúa en consecuencia a esto. Y este acto de liberación y restitución demuestra que el verdadero poder y la eficacia de Abraham provienen de su fe y dedicación a Dios. Su vida separada y consagrada le permiten actuar con una autoridad y poder que trasciende las capacidades humanas normales. Amén.
La verdadera fuerza de Abraham provenía de su vida de fe y de separación para Dios. Para tener la victoria en nuestra vida, debemos estar completamente dedicados y consagrados al Señor. Abraham muestra que el éxito y la victoria no dependen de la fuerza o del número, sino que de la cercanía que se tenga con Dios. Su vida es un testimonio de que la dedicación y la fe son la fuente del verdadero poder. En nuestras vidas, enfrentar desafíos con una dedicación total a Dios nos coloca en una posición de fuerza espiritual. Nuestra separación del pecado y nuestra consagración a Dios permiten que el poder de Dios se manifieste por medio o a través de nosotros. Amén. David, un joven pastor, derrota al gigante con una honda y una piedra. Su confianza en el Dios de Israel le otorga una victoria. Amén. Mostrando que el poder de Dios puede vencer cualquier adversidad. ¿Está conmigo? Elías nos enseña desafiando a los profetas de Baal y demuestra que el poder de Dios hace milagros. Y hay una demostración pública del poder divino que fortalece la fe del pueblo en el verdadero Dios. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, sanan a un hombre cojo en el nombre de Jesús. Y este milagro no solamente restaura la salud del hombre, sino que también sirve de testimonio del poder de Dios obrando a través de sus siervos. Amén. No solamente hay sanidad, hay un testimonio de poder. Amén. Uno de los evangelistas reconocidos a nivel mundial es Billy Graham. Una vida de dedicación y oración le permitió impactar millones de personas alrededor del mundo con el mensaje del evangelio. Su ministerio fue marcado por una profunda fe y dependencia en Dios, y es un testimonio del poder de Dios hasta la actualidad. Heidi, no la de la serie aquella, no, Heidi Baker era una misionera y cofundadora, o es una misionera y cofundadora del IDIS Global, que si no me equivoco estuvimos en un congreso donde ella estuvo ministrando y compartiendo su testimonio. Ha visto innumerables milagros y transformaciones en Mozambique. Su vida de entrega total a Dios ha permitido que su poder fluya a través de su ministerio, llevando esperanza y restauración a muchos. Esta mujer estuvo en un congreso y lo impactante de esto es que ella dejó de dar su testimonio y dejó de compartir y solamente se puso a orar, no a gritos, no así audiblemente, solo se puso a orar en medio del escenario y la presencia de Dios cayó sobre ese lugar. Era una entrega a Dios que tenía, ¿verdad? Otro personaje que nosotros hemos visto es Nick, un motivador cristiano, que a pesar de haber nacido sin extremidades, sin brazos y sin piernas, ha impactado a millones con su mensaje de esperanza y su fe en Dios. Y su poder y fortaleza proviene no del dinero que tengan, sino de su dependencia total en Dios, mostrando que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Amén. Y uno de los testimonios que daba este hombre es que le aconsejaron a sus padres que lo abortaran, pero sus padres no quisieron abortar. Confiaron en la gracia de Dios. Y no era que tenían muchos recursos, pero hoy sí entiendo que tiene bastantes recursos. Tiene hasta inversión en la bolsa de valores y mucho más. Es conferencista internacional. Y a veces he compartido este testimonio con los estudiantes en la universidad, de cómo este hombre, a pesar de que no tiene todo lo que nosotros tenemos físicamente, ha logrado más cosas que muchos de los que sí tienen todo, ¿verdad? Ha saltado de un paracaídas, se ha subido a un caballo, ha hecho esto, hay tantas cosas que ha hecho. ¿Y cómo lo ha hecho? Por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Amén. A muchos se les quiebra una uña y ya no van a la iglesia. La verdadera fuerza proviene de una vida dedicada a Dios. Amén. La victoria en cualquier área de nuestra vida requiere una separación y una consagración total a Dios. Y eso significa vivir en santidad, obediencia
y comunión con Dios. Cuando vivimos vidas dedicadas a Dios, Él puede obrar poderosamente a través de nosotros, otorgándonos victorias que humanamente parecen imposibles. Hay áreas en nuestra vida donde estamos confiando en nuestra propia fuerza en lugar de que confiemos en el poder de Dios. ¿Cuánto podemos dedicarnos completamente a Dios para experimentar su poder en nuestra vida? Dile que está a la par, vive en santidad. Tenemos que buscar una vida de separación y santidad, dedicándonos completamente a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Dígale al que está cerca, confía en el poder de Dios. Confía en el poder de Dios. Enfrentemos los desafíos con la confianza en el poder de Dios. Dios es suficiente para darnos la victoria. Amén. Tenemos que tener ese testimonio de poder, de cómo Dios ha mostrado ese poder en nuestra vida, inspirándonos y fortaleciéndonos en nuestra fe. La vida de Abraham y otros ejemplos bíblicos nos ayudan y nos enseñan que el verdadero poder proviene de una vida dedicada y separada para Dios. No en nuestras fuerzas, sino en la de Dios, porque Dios es el que nos da la victoria. Amén. Debemos inspirarnos en la vida de Abraham para la fe, para la dedicación y para que el poder de Dios se haga manifiesto en nosotros. Otro aspecto que encontramos en este pasaje es un hombre de independencia. Y ahí vemos en Génesis 14:23. Y usted verá lo que significa esta imagen. Dice la palabra que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Y después de su victoria sobre los reyes que lo capturaron, el rey de Sodoma ofrece a Abraham una recompensa. Tras rescatar a Lot, los bienes y las personas capturadas, Abraham es abordado por el rey de Sodoma y le ofrece una recompensa por su ayuda. Y esto habría sido una oferta tentadora para cualquier persona. Recibir riquezas y bienes sería una forma tangible de reconocer y recompensar sus esfuerzos, ¿verdad? ¿Cuánto hubieran dicho? Pues véngase para acá, ¿verdad? Ahí le ofrecen una gran recompensa, pero Abraham la rechaza. ¿Cuántos han rechazado algo alguna vez? Amén. Cualquier tipo de riqueza de manos del rey de Sodoma, asegurando que solo iba a recibir la gloria por su prosperidad y su bendición. Por eso la rechaza. Consciente de la corrupción y la decadencia, decide rechazar la oferta del rey y declara: no tomaré ni un hilo ni una correa de zapato, nada. Amén. Para que el rey de Sodoma no pueda decir: yo enriquecí a Abraham. ¿Cuántos tomarían algo del narcotráfico? Tienen un chero ahí, lo encuentran y la te voy a regalar esto. O de otra cosa. Recuerdo que alguien me contó una vez, habían construido un gran templo, una gran iglesia, y me dice este hermano, casi llorando: he tomado la decisión de botar todo esto, me dijo. ¿Por qué? Porque esto fue una donación de alguien que después me di cuenta que era un dinero ilícito. Entonces, había tomado esa decisión. Era duro tomar esa decisión. Lo mismo haber sido para Abraham tomar esa decisión de rechazar esas riquezas. Cualquiera se tienta a hacerlo, ¿no? Pero ese rechazo muestra que Abraham no quería que su prosperidad estuviera ligada a un rey pagano, sino quería que su prosperidad fuera reconocida por una bendición directa de Dios. Amén. Y está protegiendo la santidad de su llamado y la fuente de su bendición. Ahora cualquiera hubiera dicho que este mundo, ¿verdad? O que tenía que avivarse, ¿no? Ahora la gente busca el dinero fácil. Pero este acto demuestra una independencia
que proviene de su completa dependencia en Dios. Él entiende que su éxito y prosperidad viene únicamente de Dios y no de alianzas con personas o naciones corruptas. Al rechazar la recompensa del rey de Sodoma, Abraham muestra que su lealtad y dependencia están solo en Dios. Y este acto de independencia no es un signo de orgullo, amén, o de autosuficiencia, porque hay gente que rechaza las cosas por orgullo, ni tampoco por autosuficiencia, sino de un profundo respeto y celo por el nombre y la reputación de Dios. Abraham quiere asegurarse de que Dios reciba toda la gloria de sus bendiciones y no permitir que el mundo se atribuya el éxito. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Esta no es una independencia basada en el orgullo, la autosuficiencia, sino en el celo santo de Dios. La verdadera independencia no proviene de una dependencia de otro, sino de una dependencia completa de Dios. Y esta independencia que muestra Abraham no se basa en una falsa sensación de autosuficiencia, sino en un compromiso absoluto con Dios, y él reconoce que todas sus bendiciones provienen de Dios y desea que Dios sea glorificado. ¿Cuántos quieren que Dios sea glorificado? Y es un desafío para nosotros. Nos invita a evaluar nuestras propias fuentes de éxito, nuestras propias fuentes de bendición. ¿Estamos dependiendo completamente de Dios y asegurándonos de que Él reciba la gloria? ¿O estamos permitiendo que el mundo se atribuya nuestro éxito? Y algunos ejemplos bíblicos encontramos a Daniel. Daniel y sus amigos no se contaminan con la comida del rey. Independientemente de su compromiso, tienen un compromiso con Dios. Tienen un compromiso con los principios de Dios. Y confían que Dios los va a sustentar. Elías vive en dependencia de Dios. Es alimentado por los cuervos. Pablo aprendió a contentarse en cualquier situación, ya sea en abundancia o en escasez, porque su fuerza y satisfacción venían de su relación con Cristo. George Muller fundó los orfanatos en Inglaterra y se comprometió a no pedir dinero a nadie, imagínense, confiando plenamente en Dios para su provisión. Su vida y ministerio fueron testigos de la fidelidad de Dios. Corrie ten Boom, durante la Segunda Guerra Mundial, con su familia, ocultaron a judíos en su hogar, y a pesar de ser arrestada y enviada a un campo de concentración, su independencia espiritual y su fe en Dios nunca flaquearon. Amén. Amén. Eric Liddell, que es donde se inspira la película Carros de Fuego, es un atleta olímpico y misionero. Se negó a competir en un evento principal el domingo, respetando su día de descanso para el Señor. Su acto de fe y su confianza en Dios fueron recompensados cuando ganó otro evento. Amén. A veces no estamos dispuestos. Cuando estaba haciendo el año social, habían jornadas que eran los fines de semana. Y yo hablé con el director y con los supervisores y les dije, yo el domingo no puedo. El domingo ya está apartado. Y el único que no llegaba el domingo era yo. Gracias a Dios que me concedieron esa oportunidad de no estar obligado a llegar. Pero Dios hace la obra. Y el que está en la paz vive con integridad. Debemos mantener nuestros principios y valores confiando en que Dios va a honrar nuestra fidelidad. Ahora dígale, confía en la provisión de Dios. Confía en la provisión de Dios. Recordemos a Elías, que Dios lo alimentó con cuervos. Cuando los cuervos lo que hacen es quitarle el bocado de la mano, ¿verdad? Pero aquí le llevaban la comida. Amén. Dependamos de Dios. Él provee de una manera sorprendente. Amén. Seamos valientes con nuestras convicciones. Tengamos el coraje de mantenernos firmes en la fe, incluso cuando enfrentemos adversidades. Hay áreas en nuestra vida donde dependemos demasiado de los recursos humanos o de las opiniones de los demás. ¿Cómo podemos demostrar independencia de lo material y una mayor dependencia en Dios? Confiemos en el Señor, dediquemos tiempo a fortalecer nuestra relación con Dios,
Confiemos en que todas las necesidades serán suplidas por el Señor. Vivamos nuestra vida con fe, con principios. Permitamos que esto se refleje al depender completamente de Dios. Hagamos lo correcto, mantengámonos firmes en nuestras convicciones. No comprometamos nuestra fe. Demos un testimonio de la fidelidad de Dios, que Dios está por encima de todo. Amén. No confiemos en nuestras propias fuerzas o recursos, sino en la provisión y el cuidado que Dios tiene para nuestra vida, sabiendo que Él es nuestra porción y nuestra fortaleza. Otro aspecto que encontramos en este pasaje es un hombre aprobado por Dios. Génesis 14, del 18 al 19, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, bendice y refresca a Abraham con pan y vino. Y después de la victoria sobre los reyes y recuperación de los bienes y personas capturadas, se encuentra con el sacerdote, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, llamado Melquisedec, quien trae pan y bendice y vino y bendice a Abraham. Y dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y este encuentro es significativo porque Melquisedec no solo ofrece una bendición, sino que también reconoce públicamente la mano de Dios en la victoria de Abraham. Y el acto de traer pan y vino simboliza tanto la provisión como la comunión espiritual. Usted recuerda que es lo que Jesús hizo en la última cena con sus discípulos. Compartió pan y vino. Amén. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, bendice y fortalece a aquellos como Abraham, aquellos que salen en su nombre para trabajar y luchar en la fe. Melquisedec es una figura que prefigura a Cristo, ¿verdad? El sumo sacerdote eterno, según la orden de Melquisedec, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 7. Y así como Melquisedec bendijo a Abraham, Jesús nos bendice y fortalece nuestra jornada de fe. Cuando trabajamos y luchamos en el nombre de Cristo, Él promete estar con nosotros, brindándonos su paz, su fortaleza, su bendición. Nuestra labor y nuestras batallas no son en vano, ya que contamos con la bendición y el apoyo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después de las batallas de la fe, encontrar a Jesús, nuestro Rey de paz, nos trae consuelo y bendición eterna. Qué privilegio es recibir "está bien" al final de nuestras luchas. Las batallas de la fe pueden ser agotadoras y desafiantes, pero Jesús, nuestro Rey de paz, nos espera con consuelo y con bendición. Y al final de nuestras luchas, recibir esa aprobación de Jesús es la mayor recompensa. Ese consuelo y esa bendición no solamente son para esta vida, sino que también tiene implicaciones eternas. Al final de nuestra vida, escuchar a Jesús decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Amén. Amén. Imagínense que Jesús le diga: bien hecho. Si a veces nos alegramos con alguien contemporáneo a nosotros que nos diga bien hecho, que se lo diga a Jesús es un mayor privilegio, es un honor y la mayor bendición que podemos recibir. Otro ejemplo que encontramos de esta aprobación es Enoc en Génesis 5 y Hebreos 11. Caminó con Dios y fue tomado por Él, evitando la muerte. Su vida de fe y comunión con Dios es tan agradable al Señor que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Noé halló gracia ante los ojos de Dios en una generación perversa. Fue llamado justo y perfecto en sus generaciones y fue elegido para construir el arca y perseverar la vida durante el diluvio. María, la madre de Jesús, el ángel se le apareció y le saludó diciendo: muy favorecida. María fue elegida para llevar en su vientre al Hijo de Dios debido a su fe y a su devoción. Como habíamos mencionado, Billy Graham en su vida fue conocido por su integridad, por su compromiso, por su ministerio, impactando millones de personas y otros más. Tenemos que buscar la aprobación de Dios.
Hay quienes están buscando la aprobación de los hombres. Tenemos que buscar la aprobación de Dios. Tenemos que priorizar la relación con Dios sobre todo lo demás y vivir nuestra vida siendo agradables a Dios. Permanezcamos fieles en medio de las batallas, no importa cuán difícil sea la lucha. Mantengamos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Su aprobación y bendición serán la recompensa. Fortalezcamos nuestra fe, dediquemos tiempo a la oración, al estudio de la Biblia, a la comunión con otros, para fortalecer nuestra relación con Dios. ¿En qué área de nuestra vida podemos buscar activamente la aprobación de Dios? ¿Cómo podemos fortalecer la relación con Jesús para recibir bendición y fortaleza en nuestras luchas diarias? La hermana Lupita está dando un discipulado los miércoles a las 7:30, ¿verdad? Aquellos que quieran incorporarse lo pueden hacer desde su casa. Tenemos un llamado a la acción. Vive para la gloria de Dios. Dios bendijo a Abraham y aprobó a Abraham. Haz que en nuestra vida reciba la gracia de Dios y recibamos el poder de Dios. Recibamos su bendición. Permitamos que Jesús venga a refrescarnos y a fortalecernos. Confiemos en su bendición. Tengamos ese testimonio de lo que Dios está inspirándonos a hacer. La vida de Abraham y de otros nos muestra esa aprobación divina. Nos enseña a vivir para la gloria y alabanza de Dios. Su aprobación es la mayor recompensa que debemos obtener. Nadie me dio las gracias por lo que hice. Sí, pero si Dios te está aprobando, eso es lo más importante. Amén. Esa es la mayor recompensa. Amén. Debe inspirarnos esta lectura de la palabra a que Jesús nos diga: bien, buen siervo, ¿verdad? Lo hiciste bien. Y esa es una recompensa maravillosa para nosotros. La vida de Abraham nos muestra que la fe en Dios nos lleva a la compasión, al coraje, al poder, a la independencia y a la aprobación de Dios. Abraham demostró una compasión inquebrantable al rescatar a su sobrino, poniendo en riesgo su propia vida, sus recursos, para ayudar a alguien que estaba en necesidad. Y esto nos enseña que una fe genuina debe manifestarse en acciones compasivas hacia los demás. La valentía de Abraham al enfrentar los 4 reyes con solo 300 personas muestra que el verdadero coraje y la verdadera valentía nace de la confianza en el Señor. Debemos enfrentar nuestros propios desafíos con la misma valentía, confiando en que Dios nos dará la victoria. La capacidad de Abraham para recuperar todos los bienes y personas capturadas revela que el poder verdadero proviene de una vida dedicada y separada para Dios. Al consagrarse a Dios, podemos experimentar su poder obrando por medio de nosotros. La decisión de Abraham de rechazar la riqueza del rey de Sodoma para que solamente Dios reciba la gloria por su prosperidad destaca la importancia de la independencia que surge de la dependencia total de Dios. Y esto es un llamado que vivamos en integridad y a depender exclusivamente de Dios para nuestras bendiciones y nuestros éxitos. La bendición de Melquisedec sobre Abraham simboliza la aprobación divina que recibimos cuando vivimos en obediencia y en fe. Como Abraham debemos buscar la aprobación de Dios en todas nuestras acciones, sabiendo que su bendición es nuestra mayor recompensa. Sigamos el ejemplo de Abraham. Confiemos plenamente en Dios. Vivamos una vida de fe que impacte y que bendiga a las personas que nos rodean. Tengamos un compromiso total como lo tuvo Abraham. Estemos dispuestos a obedecer a Dios sin reserva, incluso cuando comprendemos completamente o no comprendamos completamente su plan. Y este compromiso total nos llevará a experimentar la plenitud de su poder y de su bendición. Nuestra fe debe manifestarse en actos concretos de amor y compasión hacia los demás. Muéstrame tu fe por tus obras. Busquemos oportunidades para ayudar y apoyar a aquellos que están en necesidad. Mostremos el amor de Dios a través de nuestras acciones. Tenemos que ser valientes. Enfrentemos los desafíos con la valentía que Abraham mostró.
Confiemos en que Dios nos dará la fuerza y el coraje para superar cualquier obstáculo. Vivamos en santidad, una vida dedicada a Dios, buscando la santidad y obedeciendo los mandamientos de Dios para nosotros, para poder experimentar el poder de Dios de una manera significativa y transformadora para nuestra vida. Dependamos de Dios para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. La vida de Abraham es un testimonio poderoso de lo que significa vivir una fe radical y valiente. Su disposición a obedecer a Dios sin reserva, su compasión hacia los que estaban a su alrededor, hacia su prójimo, su coraje al enfrentar los desafíos, su independencia de las influencias mundanas y su completa dependencia de Dios nos ofrece un modelo a seguir en nuestra propia vida espiritual. Si los demás lo hacen, dicen algunos, su independencia de las influencias mundanas es importante. Amén. Reflexione y reflexionemos sobre las áreas de nuestra vida donde podemos seguir el ejemplo de Abraham, donde necesitamos mostrar compasión, valentía, poder, independencia y aprobación de Dios. Comprometámonos en fe, oremos para que Dios haga su obra en nuestra vida, que Dios se manifieste en nosotros, que Dios nos bendiga y nos guíe en este camino de fe que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Oramos. Padre, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, que tu palabra nos inspire, que este ejemplo de Abraham, de este acontecimiento, nos pueda motivar a mantenernos firmes en nuestra fe, a movernos en amor, en compasión, en misericordia, a mostrar a través de nuestras acciones la fe genuina que tenemos en ti, a no dejarnos influenciar por corrientes mundanas, sino a depender total y completamente de ti, para que tu Espíritu Santo nos transforme y haga esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Que tu poder, Señor, venga a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que podamos recibir la victoria que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.